estudio hoy. Me place, me da mucho gozo dar una enseñanza que me inspira demasiado, una enseñanza que para mí es la esencia del mover de Dios en la iglesia. Vamos a ver la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Y cuando decimos tercera persona, simplemente es porque siempre, tanto en las Escrituras como en la oración, oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero en cuestión de el Espíritu Santo y la Trinidad, sabemos que son todos un solo Dios verdadero, y lo sabemos eso en el credo. Al principio tocamos en nuestra enseñanza sobre el Padre bastante, hablamos de los atributos, de los nombres del Padre en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el significado del Padre, cómo Jesús siempre se expresó como hijo y se expresó de su Padre continuamente, inclusive cuando oraba y hablaba sobre la oración, hablaba de cómo rogarle al Padre Celestial. Y hablamos de Jesucristo, obviamente nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro amado Señor, el Amén, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y hablamos de Jesús y por qué vino al mundo y la redención de Jesús en nuestras vidas. Y después, obviamente, hablamos de otros temas sobre sanidad y demás. Y ahora estamos en un tema tan hermoso que va a durar quizás varias semanas, quizás hasta el fin del año, y es el tema del Espíritu Santo. Es un tema tan extenso, tan profundo y tan importante para el creyente. Uno de los escritores, hermano Chang, escribió sobre el Dios más olvidado, y está hablando justamente cómo la iglesia, en muchos aspectos, se habla de tantas cosas y se menciona muy poco, en algunos casos, no estoy diciendo en todos casos, en algunos casos aislados, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien está ejecutando en este momento, es la parte ejecutiva de Dios, es el quien está ejecutando su gracia y derramando de su poder a los creyentes para renovarlos y santificarlos. Se llama Espíritu Santo no solamente porque es el atributo del Espíritu de Dios, que es santo, sino porque también el Espíritu Santo es quien santifica al creyente. Por eso un creyente sin el Espíritu Santo, igual alguien hizo una similitud o una analogía de que un creyente sin el Espíritu Santo es igual a un pulmón sin oxígeno. Todos necesitamos del Espíritu Santo, de la personalidad. Él no es una energía, Él no es una sustancia, Él es el Espíritu Santo, que tiene intelecto, que tiene emociones y que tiene voluntad. En el libro de los Hechos, por ejemplo, muchos teólogos declaran el libro de los Hechos como el libro del Espíritu Santo. Obviamente que Génesis, Apocalipsis, todo es el Espíritu Santo. En el principio, en Génesis, está allí la presencia del Espíritu Santo. Dice la palabra que en el principio el mundo estaba desordenado y la tierra estaba vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo ha estado allí siempre y está presente, estuvo presente todo el Antiguo Testamento, y en especial fue muy significativo el mover del Espíritu Santo en la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Desde el comienzo de su ministerio, cuando Jesucristo fue al desierto, fue tomado por el Espíritu Santo al desierto a ser tentado. El Espíritu Santo lo fortaleció durante la tentación, y el Espíritu Santo fue obviamente que la Virgen María concibió al Espíritu Santo. Sabemos también que el Espíritu Santo es quien resucitó a Jesucristo, y obviamente sabemos que el Espíritu Santo siempre estuvo ahí con Jesús, aun cuando Jesús sacaba demonios y demás, como dice en Lucas, que él sacaba los demonios a través del dedo de Dios, el cual Jesucristo se refería directamente al poder del Espíritu Santo, algo que jamás se había visto hasta que Jesús vino y, lleno del Espíritu Santo, expulsaba demonios a las personas que estaban endemoniadas y los sanaba por el dedo del Espíritu Santo. Por eso los escribas, los fariseos y los demás feos miraban a Jesús y se ponían
a pensar cómo saca demonios y sana gente. Bueno, era tan sencillo porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó de la llenura del Espíritu Santo, ¿cuánto más el creyente necesita de esa llenura? Entonces, vamos a mirar y vamos a estudiar. Hoy va a ser justamente una introducción. Es tan rica esta enseñanza. Aquí están conmigo todos mis maestros lindos que amo, que agradezco a Dios por su apoyo, dando de sus vidas, de su tiempo, de sus recursos para ir a las casas. Y hoy es el último miércoles, nos reunimos todos de nuevo aquí. Y les amo de corazón, de verdad, porque ustedes están haciendo algo muy significativo, un mover que es nuevo en esta iglesia, que va a cambiar vidas, que llega a vecindades, que llega a los vecinos y demás. Y agradezco por sus vidas, de verdad, los amo y oro que Dios los siga bendiciendo mucho, porque nuestro deseo es que en esas casas, a medida que nos multiplicamos en diferentes zonas, en diferentes casas, vamos a establecer nuevas iglesias en esa área con la bendición del Espíritu Santo. Muy bien, hablando del Espíritu Santo, dice que Perla nos dice lo siguiente: la doctrina del Espíritu Santo, a juzgar por el lugar que ocupa en las Sagradas Escrituras, figura en el sitio de preponderancia de las demás verdades redentoras. Con la excepción de la segunda y tercera epístolas de Juan, todos los libros del Nuevo Testamento contienen referencias a la obra del Espíritu Santo, y cada uno de los evangelios comienza por una promesa de su derramamiento. Sin embargo, debemos admitirlo, que se trata de una doctrina descuidada en la iglesia. Hasta Perland hace esa observación. El formalismo y el temor al fanatismo ha provocado una reacción en contra de la necesidad de recalcar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Naturalmente, ello ha dado como resultado la frialdad espiritual, porque no puede haber cristianismo vital aparte del Espíritu Santo. Solo Él puede hacer eficaz la obra de Cristo que hizo posible. Es por eso, amados, que la vitalidad del creyente es muy dependiente de su comunión con el Espíritu Santo en su vida cotidiana. En el mover del Espíritu Santo, especialmente en el siglo pasado, cuando se derramó un fuerte movimiento pentecostés, y de ahí salió también la denominación pentecostal, y un movimiento de reconocer los dones del Espíritu Santo, y empezaron a pasar cosas extraordinariamente sobrenaturalmente, y ese movimiento se extendió y creció. Y yo llegué al Señor de niño, pero más adelante, cuando vi ese movimiento en los 70s y los 80s del Espíritu Santo, volví al redil del Señor y fui lleno del Espíritu Santo, y he visto el mover del Señor y el Espíritu Santo como ha obrado a través de los tiempos de su iglesia. Y es muy notable que el Espíritu Santo se continúa moviendo de una manera extraordinaria en diferentes naciones que aún han prohibido el Evangelio, y que la gente tiene que esconderse en ciertos sitios para alabar al Señor y para continuar con su fe. Y aún esos sitios, como en partes de China, en partes de Corea del Norte y otros lugares así, hemos visto que aún así la iglesia continúa creciendo, porque el Espíritu Santo sigue bendiciendo a los creyentes y sigue fortaleciendo y los sigue equipando para la obra del Evangelio y rescatar muchas personas y hacer discípulos. Entonces es el Espíritu Santo que necesita de la iglesia. Hoy en día iglesias hacen todo lo posible para atraer personas. Sí, gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por las lindas pantallas y videos, y ahora también echan luces y echan bombitas de humo y una cantidad de cosas para que sea muy decorativo las plataformas y demás. Y inclusive usan muchas cosas para atraer personas, inclusive rifan cosas, entregan regalos, hacen todo lo posible para que llegue la gente, con tal de que ganar gente de alguna manera así, y se olvidan de lo más importante, y es la oración y la búsqueda del Espíritu Santo, el quien hace de la obra. Porque una de las ocasiones cuando Pablo estaba hablando de una situación que se daba en la iglesia de Corintio, y encontraban que algunos creyentes decían: yo soy un discípulo de Pablo, otros no, yo soy un discípulo de Apolos. Entonces Pablo les recordó a ellos muy claro que unos plantan, otros riegan, pero el que da el crecimiento en la iglesia es el Espíritu de Dios.
Dios es el que da el crecimiento. Podemos usar una cantidad de metodología y cursos y una cantidad de enseñanzas, pero tenemos que entender bien claro quién es el que hace el mover de Dios, que no habla de sí mismo. Inclusive el Espíritu Santo no se llama la atención a sí mismo. El Espíritu Santo no busca la glorificación a sí mismo, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, y el Espíritu Santo, su labor y su actividad es de traernos la verdad a nosotros y enseñarnos al Padre y enseñarnos al Hijo y enseñarnos sobre la obra redentora y regeneradora en nuestras vidas. Qué bendición es estar al filo con el Espíritu Santo. Qué bendición es reconocerlo. Qué bendición aceptar cuando uno redarguye y dice: amado, lo que acabas de pensar es malo. Lo que acabas de decir no fue muy bueno. De la manera que lo dijiste, no fue muy agradable. Lo que acabas de hacer no agrada al Padre, no agrada al Hijo. Ese es el Espíritu Santo. Él nos redarguye. Y yo estaba hablando del movimiento que hubo de lo sobrenatural, y cómo en un tiempo, y yo fui muy testigo de ese tiempo, los 80, que se enfocaba en los 80 y 90 muchísimo en los dones del Espíritu Santo, y fue genuino. Pero se descuidó algo. Nos enfocamos tanto, enfatizamos tanto los dones del Espíritu Santo, que hubo fracaso de carácter. Porque el Espíritu Santo no solamente da dones, pero el Espíritu Santo quiere que todo creyente tenga fruto. Y es donde hay que traer equilibrio y balance a la enseñanza del don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque puede haber mucho creyente emocionado, motivado por lo que oye en el momento, pero ya cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer y actuar de la manera que tiene que actuar, falla. Cuando tiene responsabilidades, cuando tiene decisiones que hacer, cuando tiene decisiones que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene ciertas fallas. ¿Por qué? Porque ha enfatizado tanto la parte emocional, el fuego del Espíritu Santo, que es verdadero, que es genuino, el hablar en lenguas y otros dones, profetizar, y etcétera, etcétera. Pero se ha olvidado de algo que es muy sencillo, que el apóstol Pablo escribió en su primera epístola, la epístola a los Gálatas. Y el apóstol Pablo habló justamente de que comenzamos por el Espíritu, no lo terminemos en la carne. ¿Qué significaba el apóstol Pablo? Que a pesar del mover del Espíritu Santo y los dones que el Espíritu Santo le derrama sobre esa iglesia, y cada creyente tiene por lo menos un don, lo más importante en la iglesia, especialmente en hoy, es el carácter de la formación en nosotros del Espíritu Santo. En Gálatas 5 nos advierte que verdad tiene el Espíritu de Dios, da fruto. Y ese fruto es un fruto que tiene 9 esencias. Ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Y cómo se logra eso? A través de aceptar la corrección del Espíritu Santo y estar en comunión con el Espíritu de Dios. Cuando nosotros logramos tener esa corrección continua, aceptar esa corrección, humillarnos ante Dios y permitir que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, el poder que viene sobre ti va a ser sobrenatural, porque entre más te limpie el vaso, más va a ser usado por Dios. No escucho nadie, aleluya, los que están aquí porque no tomaron un café colombiano en esta noche, pero bueno, están en una audiencia muy quietud, necesitan un toque del Espíritu, que puedan alegrarse y gozarse cuando se exponen las verdades de la palabra de Dios. Es imperativo que todo creyente entienda la importancia de la llenura del Espíritu Santo, y por qué Jesús lo prometió, y por qué Jesús lo envió, y por qué el Espíritu Santo toca nuestras vidas para que nosotros seamos fieles testimonios. Hay momentos que no tenemos ni que hablar, ni decir que somos creyentes. Solo por el fruto de nuestra conducta, personas son atraídas a Cristo y preguntan: ¿por qué tú eres diferente? Y la respuesta es: porque el Espíritu Santo mora en mí. Eso es lo que te hace diferente. La palabra nos advierte, el apóstol Pablo nos advierte, 1 Corintios capítulo 13 nos advierte de qué vale que
yo profetice, hable en lenguas, interprete lenguas, aún de mi vida, de mi cuerpo a ser mártir. Si no tengo amor, de nada me sirve. Voy a ser como un símbolo que resuena. La necesidad de cada creyente de tener al Espíritu Santo. Porque si algo hace el Espíritu Santo con su ternura, lo primero que te llena a ti es de su amor, para que tu vida esté llena de su gozo, de su paz y de su paciencia. Lo primero que el Espíritu Santo nos llena de ese amor que hace que ames al que no puede ser amado. Ese amor que puede entender lo que Dios quiere en tu vida. Ese amor que hace que te compadezcas por el pecador, en vez de criticar a las personas que están en vidas ilícitas, en vidas que corren a la muerte, que corren al infierno. Vas a ver el poder del Espíritu Santo llenarte con pasión y con compasión por esas personas, porque Jesús lo dijo bien claro en Hechos 1:8, que cuando descendiera sobre nosotros el Espíritu Santo nos llenaría de poder y seríamos testigos. A los discípulos de su entonces decía: y seréis testigos en todo lo que es Jerusalén, lo que es Judea, lo que es Samaria y el resto del mundo. Eso significa que tú y yo, cuando tenemos esa comunicación con el Espíritu Santo, se nos facilita dar testimonio de Jesucristo donde quiera que vayamos y de todas las maneras que podamos. Es el poder del Espíritu Santo que cambia vidas. Nuestra iglesia está por entrar y está entrando a un avivamiento extraordinario. Así como vino Harvey y movió y sacó cosas que ya no necesitamos y nos está dando cosas nuevas aquí, así también el Espíritu de Dios en la vida personal de toda la congregación aquí la está moviendo, le está sacando cosas viejas que ya no sirven y está poniendo cosas nuevas para la renovación de su alma, de su espíritu y de su ser, para que testifiquen de la gracia y del amor y del poder de Dios. Ese es el Dios que servimos. Él nos ofreció una vida de poder, no una vida de fracaso. Algunos confunden el poder con el consumo. Vivimos en unas vidas de mucho consumo. Consumo de una cosa, consumo de otra. Yo me aterro, Dios mío, ¿dónde puede haber tanta inventario de cosas como gasolina y demás para todo el mundo entero? Señor, ¿cómo le haces para que todas las personas en el mundo entero, los 7 billones de habitantes, puedan tener un plato de comida todos los días? Impresionante la amplitud de la generosidad de Dios. Como creyentes, nosotros, dejando a un lado todo lo que es superficial, profundicemos en la persona del Espíritu Santo. Hay personas que han vivido su cristianismo, y perdonen, no quiero inquietar a nadie, y no se trata de inquietarlos fácilmente, sino se trata de inquietarlos directamente. Hay personas que han tratado su cristianismo muy superficial, muy de semana a semana, de día a día, sin ninguna planeación. Usted, querido, usted que está lleno del Espíritu Santo, es llamado a hacer cosas extraordinarias. Tú que eres una persona ordinaria, puedes ser lleno con el poder del Espíritu Santo y hacer cosas extraordinarias para que la gloria sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no sea tu gloria. Dios te está llamando a hacer cosas extraordinarias si le pone atención en tu vida, tu comunión personal con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te guía, quien te habla. La palabra dice bien claro que en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el principio de la creación, el Espíritu Santo estaba allí, obrando, tocando, laborando. Es interesante que todos podemos conceptualizar una imagen del Padre.
podemos tener un concepto, la imagen del Hijo. Pero la imagen del Espíritu Santo es algo que es más difícil de concebir en la mente humana. ¿Cómo el Espíritu Santo puede estar en cada creyente? Por ejemplo, es algo que va más allá de nuestra imaginación y nuestro entendimiento. Y es algo que tenemos que recibir y aceptar por el método especial de las Escrituras, lo que dicen del Espíritu Santo, y lo tenemos que aceptar a través de la fe en lo que Jesucristo nos dijo. Y muy pronto recibiréis al Espíritu Santo y me seréis testigos. La importancia de entender el Espíritu Santo como persona y empezar a formatizar el carácter del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si algo es el Espíritu Santo, si alguien es el Espíritu Santo, es un espíritu dulce, tierno. Jesús advirtió el pecado contra la blasfemia del Espíritu Santo, es el pecado que no es perdonable. El Espíritu Santo es tan dulce. Nos advierte el apóstol Pablo en Efesios 4:30, y no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. O sea que el Espíritu Santo tiene intelecto y tiene emociones. Se entristece cuando le apagamos la voz. Muchas veces tenemos prendido nosotros las voces del mundo, las voces de los deportes, las voces de entretenimiento, las voces del consumo, y todos caemos de una manera o de otra. No soy legalista, todo tiene su momento y su lugar, pero hay un lugar especial del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana. Todas las mañanas hay que saludar en la mañana al Espíritu Santo cuando oramos. Cuando nos pedimos por la noche, hay que decir gracias Espíritu Santo por este día. Porque el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? ¿Qué sería del creyente? ¿Qué sería del predicador? ¿Qué sería del apóstol, del profeta, del evangelista, del maestro, del pastor sin el Espíritu Santo? Sería una obra de la carne. Sería una obra del hombre. Y lo que es la obra del hombre termina. Pero lo que es la obra de Dios es interminable. Lo que es la obra de Dios y la manera que edifica a sus hijos y los equipa es algo permanente, con fruto en la tierra para gloria eterna. Usted no puede estar lleno del Espíritu Santo y ser una persona que no tiene fruto aquí en la tierra. La llenura del Espíritu Santo te hace participar en el fruto del reino de Dios. Es tan esencial entender que para entender quién es el Espíritu Santo tenemos que entender los nombres que están en la Biblia, como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Consolador, el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu de verdad, el Espíritu de la gracia, el Espíritu de vida y el Espíritu de adopción. Son nombres que se dan con referencia al Espíritu Santo. Ahora bien, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 10 al 11. Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, lo reveló el Espíritu Santo. La iglesia, cuando se cerró el canon, significativo que los libros fueron escogidos, cuáles eran libros consagrados y cuáles no tenían la enseñanza significativa de lo que es la verdadera palabra de Dios. Cuando cerró el canon, lo que sucedió fue que algunos en su doctrina
han tenido un pensamiento y una percepción de que los dones han terminado. Por eso no ve tantos milagros usted en las iglesias. Otros han puesto la percepción de que con el último apóstol, la impartición del mover del Espíritu Santo concluyó. Grandes errores doctrinales, porque es el Espíritu Santo que comenzó la iglesia hasta que la iglesia sea levantada, y continuando después del levantamiento, el Espíritu Santo mora en vosotros por la eternidad. Ahora explíqueme en eso. Es algo que solamente tiene el respaldo bíblico, no es un invento mío, es algo que el Espíritu Santo va a estar con nosotros por la eternidad. Eso significa que el don del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo estará con nosotros para siempre, del día que fuimos bautizados en fuego por el Espíritu de Dios. Es tan necesario que nosotros como creyentes entendamos esa naturaleza del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Ahora, yo no voy a entrar tan fuerte en los nombres porque el tiempo se me acabó. Advertí que íbamos solamente hoy a entrar en una introducción para que mis maestros y los maestros de la iglesia, no son míos, son del Señor, pero les digo porque son mis amigos y mis amigas, entiendan que arrancaremos en las casas en la próxima semana, y justo empezamos noviembre con ese entendimiento, y vamos a seguir todo continuo el estudio de quién es el Espíritu Santo, cuál es su función, cuál es su actividad, y por qué el Espíritu Santo no solamente hace la obra de atraernos a Jesús para que recibamos a Jesús como nuestro Salvador, sino que después que recibimos a Jesús como Salvador, es el que hace la obra de nuestra regeneración. Nos lleva a la redención y nos lleva de la redención a la regeneración. Ese es el don y la persona del Espíritu Santo.